Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación de la ciencia. Soy Cecilia Zeta y en esta ocasión vamos a hablar sobre el ajolote que es tan querido, tan amado y tan apapachado de mi parte. Es uno de los animalitos que más me gustan desde que conocí el CIVAC en el 94 cuando se lo donaron a la UAM. Está a punto de cumplir 30 años. Y en este espacio del CIVAC, que es el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, se estudia, se protege, se conserva y se conoce muchísimo sobre el ajolote, desde la biología hasta la cuestión de la veterinaria. Y ahora nos toca hablar sobre esto. ¿Quiénes son los veterinarios que estudian al ajolote y qué es lo que encuentran en este animalito maravilloso? Y por eso quise entrevistar ahora y que está charlando con nosotros la doctora Claudia Muñoz. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Ceci. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, el trabajo que haces es bien bonito. Me ha tocado verte en el CIVAC, en el laboratorio, y he tenido la oportunidad de ver otra parte del ajolote que no conocía en tantos años. Siempre lo veía nadando, desobando, en pequeños momentos, desde que es este huevito, que es Sí. una maravilla, Ay, sí. hasta ver todo el embrión, el crecimiento, la eclosión. Bueno, ya manejo unos términos de biología que no puedo tenerlo de mascota porque es un animal silvestre y debe de estar o en investigación para su conservación o en la vida libre, pero tuve la oportunidad de ver hace poco lo que estabas haciendo y cuando me dijiste que tú lo que investigabas eran las patologías de la fauna silvestre y especialmente la del ajolote, dije, a ver, cuéntame de qué se enferman y por qué se enferman y qué podemos hacer nosotros para que no se enfermen, ¿no? Entonces, por eso quiero que me cuentes todo sobre él. ¿Te Muy bien, parece? me parece perfecto. Pero miren, antes de que empecemos, nada más voy a dar una breve semblanza de la trayectoria de la doctora Claudia. Ella es médico veterinario y actualmente es profesora investigadora de la licenciatura en medicina veterinaria en la UAM Xochimilco. Se desempeña en el área de las enfermedades infecciosas y parasitarias de los animales silvestres, con énfasis en el efecto de los patógenos sobre el animal, el ecosistema en que viven y la zoonosis. Esa palabra es bellísima y Bueno. ojalá mucha gente la conoce y si no, ahorita vamos a develar a qué se refiere porque es muy importante saberlo. Y por supuesto pertenece al Sistema Nacional de Investigadores porque bueno, el trabajo que hace es fundamental para la vida silvestre. Pues cuéntanos a ver qué pasa con el ajolote tan precioso. Ay, pues el ajolote. Pasan muchas cosas con el ajolote. Dentro de ellas es que, igual que todos los demás, también se enferman, ¿no? Ujú. Y pues como todos los demás necesitan un médico que atienda estas enfermedades, Sí. pero en realidad hay pasos a seguir antes de llegar directamente a atender la enfermedad o incluso a prevenirla. Entonces, nuestro trabajo en realidad inicia desde saber qué cosas enferman al ajolote. Eso es como la primera parte que tenemos que hacer, ¿no? Ujú. Detectar que el animal puede tener una patología, es decir, una enfermedad, un daño en su organismo y qué está causando este daño. Ajá. Hay varias cosas que causan daño, algunas cosas pueden ser ambientales, puede ser la contaminación del agua, puede ser el estrés, que son cosas que sí se han evaluado en él, Ujú. pero también organismos patógenos como virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿no? Los hongos les encanta crecer encima de los ajolotes Pues por la humedad. por la humedad, Ujú. precisamente por las condiciones acuáticas en las que viven y por las características propias de su piel, tan llena Ujú. de glándulas, por supuesto, tan Sí. húmeda. Y entonces, pues los primeros pasos que hacemos es detectar qué es lo que está ahí, ¿no? Ujú. Ponerle nombre, saber si esto ya existe y si ya existe, pues decir, esto también existe en el ajolote porque hemos encontrado patógenos conocidos como la salmonela, ¿no? Que Mm. seguramente todo el mundo ha escuchado la salmonela o ha padecido O en nos ha algún tocado momento tenerla. de Ajá. salmonela, pues el ajolote también tiene salmonela. Y después de que sabemos que está ahí, asociamos las cosas que estamos encontrando. Mm. Los signos clínicos, que es pues básicamente lo que estamos viendo en nuestro ajolote, si las heces tienen buena forma, si no la tienen, si se nota algún malestar en el ejemplar, es decir, hay que conocer cómo se ve en condiciones normales Ujú. para saber qué es lo no normal.
Entonces, tenemos muchos biólogos trabajando en el CIPAC desde hace muchos años que saben muy bien qué es lo normal y que inmediatamente tienen un ojo clínico, que le llamamos nosotros, y te dicen, a ese le pasa algo. Y entonces, ese tipo de cosas las empezamos a asociar con, y este particularmente tiene salmonela, por ejemplo, Claro. ¿no? Que es una bacteria. Y después de eso, si desgraciadamente ocurre alguna muerte de ajolote, también usamos esos cadáveres para investigar qué está pasando o qué pasó en sus tejidos. Entonces, en realidad, por eso la charla sugerí titularla Los veterinarios del ajolote, porque en realidad no solo soy yo, hay un grupo muy completo de veterinarios que trabajamos con ellos, con diferentes áreas de especialidad, y entonces tenemos, por ejemplo, un patólogo, un histopatólogo, que es el que se encarga de procesar estos tejidos y luego verlos microscópicamente y decirnos, mira, en estas células está pasando esto, en estos órganos está pasando esto. Y todo eso es como un rompecabezas. Lo vamos armando y vamos tratando de descifrar si de verdad esta bacteria ocasionó todo eso. Oye, y por ejemplo, yo respeto mucho a los ajolotes y me ha costado mucho trabajo en tantos años que los he visto tocarlos porque se estresan. Estos ajolotes que se estudian de Xochimilco, el Ambistoma mexicano, no puede estar afuera, no se convierte en salamandra, a diferencia de otros anfibios. Cuando tú los vas a auscultar en vivo, ¿metes las manos en el agua y ahí les haces disección? ¿O cómo se realiza un estudio del ajolote ya que observas que tiene cositas? Porque yo que no soy bióloga ni veterinaria, ya veo los ajolotes y digo, este está enfermo. Sí. ¿No? Se notan. Pues la manipulación del ajolote depende de varias cosas, ¿no? A veces, ahora tenemos varias chicas que están en proceso de titulación de la carrera de medicina veterinaria y entonces ellas se encargan de cuidar algunos ajolotes, les cambian el agua, les proveen alimento. Y por ejemplo, mientras hacen eso, los cambios de agua y los pasan a un recipiente temporal en lo que lavan el acuario en el que están. Entonces, por ejemplo, las chicas hacen ciertas medidas de manejo a las que los ajolotes sí se habitúan, como por ejemplo sacarlos con la red, que es muy suavecita, que no los maltrata, y sujetan un poco con su mano por debajo la red. Y entonces ellas rápidamente aprovechan para dar un vistazo fuera del agua sobre a ver qué estoy encontrando. Y de hecho son muy meticulosas, tienen una bitácora y anotan. El ajolote presentó más moco, algunas manchas rojizas, incluso hemos tenido algunos ejemplares que algún día por alguna razón pierden un pedacito de cola, por ejemplo, quizá golpearon muy fuerte y se perdió un pedacito de cola. Todas esas anotaciones se van haciendo pues todos los días que los ajolotes van siendo alimentados, cuidados y limpiados. Y también tenemos sesiones de revisión mucho más profunda. Estas sesiones, pues las gestionamos dependiendo del proyecto en el que estemos participando. Tratamos de no ser invasivos en el sentido de no vamos a ir a manipularlos, anestesiarlos y a tocarlos excesivamente si el estudio no lo amerita. No, claro. Entonces, cuando ya tenemos un diseño de estudio donde requerimos N número de muestras, entonces en ese día tenemos ajolotes previamente seleccionados donde hoy vamos a utilizar un macho, una hembra de tal peso. Ya tenemos una referencia de quiénes son los individuos, tantos individuos, y entonces ahí sí tomamos estos individuos y hacemos anestesia. Anestesiamos a los ajolotes, que es una cosa muy particular de ver. Se anestesian en el agua con una anestesia diluida en el agua. Y una vez que, bueno, se pesan, se colocan en el recipiente para la anestesia, se esperan algunos minutos que no son breves, a veces tardan entre 10 y a veces hasta 20 minutos en caer en un plano anestésico. Y una vez que los vemos que ya están sedados, sacamos del recipiente, colocamos sobre una tela especial que no vaya a dañar y además, mientras dura todo el proceso de inspección, hay alguien que está verificando que, ¿no? Exactamente, que los ajolotes no se vayan a secar y entonces todo el tiempo están instilando una solución fisiológica. Y en este tiempo, que podría decirles que es quizá cuando mucho de 15 minutos, normalmente no tardamos más, pero intentamos tardar lo menos posible. En ese momento sí aprovechamos para tomar muestras de sangre, por ejemplo. A veces hemos tomado algunas muestras pequeñas, biopsias de tejidos, no internos, normalmente son tejidos externos simplemente. Y por supuesto hacemos una inspección mucho más profunda de lo que se puede hacer cuando manipulan solo en la red. Entonces, y tomamos fotografías, porque a veces la sola vista en ese momento pues no te da tiempo de analizar todo y después con las fotografías que hacemos en todos los planos posibles,
Entonces, sí, en una computadora vamos inspeccionando con cuidado. Qué Pero padre. básicamente eso es Ahí lo que vamos a hacemos. compartir una foto que tenemos muy bonita del ajolote con el equipo que nos apoya, porque si bien el ajolote se ha puesto muy de moda en los últimos años, está en los billetes, Sí, ¿no? Y sí, como que la gente lo ha aceptado, pero a mí me causa como conflicto que haya sido rosa, no porque sí. sea niña, sino porque el rosa yo tengo entendido, por el tiempo que llevo platicando con los biólogos y ustedes en el CIVAC, es una deformación genética, es un defecto, Es un defecto. si no es el común, los No, ajolotes no son rosas. no. Así como nosotros también tenemos diferencias, el ajolote rosa es un defecto genético. Sin embargo, es el que más se ha difundido y a veces hay una desinformación. Se ve muy simpático y muy lindo y se ve todo lo que hay adentro del ajolote, pero en realidad es oscuro. Sí. No quiero decir que hubo una cuestión racista, pero me parece que sí, ¿no? Sí, Que hay hasta un rechazo de que, ay, es negro y no el lo quiero negro no. tocar. En cambio, cuando son rosas, qué lindo, ¿no? Ay, eso es tremendo. ¿Cómo son los ajolotes? Los ajolotes, digamos, la variedad natural que debería sobrevivir en los canales de Xochimilco, tienen coloraciones oscuras, Mm, que van entre la mezcla del negro, verduzco, café. Algunos ujú, tienen algunas pequeñas coloraciones amarillentas ujú. y de vez en cuando han aparecido individuos de este tono rosáceo Rosa, que se ajá. conocen como leucísticos cuando tienen los ojos negros y albinos cuando los tienen rojos. Mm, En ambos casos son muy deseados por la gente que desea sí. tenerlos como mascota. Y precisamente esto lo que ha hecho el humano es un proceso de selección, igual que lo hemos hecho con las razas de perros. Mm, Entonces, el humano ha seleccionado estos ajolotes anormales que no tendrían capacidad de sobrevivir en el medio silvestre, sí. porque el ajolote es un anfibio del fondo fangoso. Y de hecho, su coloración oscura lo hace mimetizarse con el fango Ujú. para no ser descubierto. Imagínense devolver un ajolote rosa al fango, por mucho que tratara de enterrarse en el No, fango, va, se lo van a comer. exactamente, va a destacar y es Sí, una alerta de cómeme, sí, cómeme, lo aquí van a estoy. detectar enseguida, no puede sobrevivir en el medio. Pero a Ujú, nosotros nos gusta ver a los animales con ese tipo de defectos, los seleccionamos y luego los cruzamos entre ellos mm, para obtener descendencia de esas mismas coloraciones. De hecho, la cosa se ha vuelto muy extrema y ahora hay foros de gente que tiene mascotas de ajolote que tiene variedades doradas, amarillas del mexicanum. Es decir, que va seleccionando y va mezclando con esta variedad rosácea y va acentuando caracteres mm, que no son los naturales, ¿no? Que son los ajá. caracteres defectuosos que lo harían no sobrevivir en el medio silvestre, pero que en este momento son los que más están abundando por ahí. Ah, y tú es lo que más estudias, los ajolotes de Xochimilco, Sí, los ajolotes principalmente. de Xochimilco y ninguno de los que tenemos como sujetos de estudio son rosas. Ah, ok. Fíjate Sí. que te voy a interrumpir porque tenemos mucha gente que nos está viendo. Quiero saludarlos. Gracias por Okay. atender esta charla. Son tus fans. Ay, Bueno, Maru Hernández te manda saludos. Gaby gracias. Morales, Ay, Gaby. eh, Mar Hernández, Edu Alemán, Zaid Rodríguez, Uriel González, Mariana Landa, eh, comparte también esto, Mar Hernández, V. Lover. Dice Rafael, si no mal recuerdo, la doctora estaba cuando fuimos y vimos que los estaban estudiando para sacarle sangre y creo estaban medio dormidos, porque a Sí. mis chicos de servicio social una actividad obligada es ir a conocer el CIBAC. Es uno de mis lugares favoritos porque es muy hermoso, pero Sí. además lo que hacen ahí es una magia, ¿no? De conservación. Te mandan saludos desde la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Veracruz. Ay, gracias. Maru Hernández, Lordap García, Bran Gutiérrez, Zair Rodríguez, Edu Alemán, Daniela Reyero. Te digo que tienes tu club de No, fans. Dice Julio Mercado que ¿dónde publicas tus resultados de estos estudios? bueno, en revistas científicas. En general, de verdad nos ha hecho falta hacer difusión a la Ujú, comunidad. Todos nuestros resultados han salido en revistas de investigación. Tengo un perfil de investigador que se llama ResearchGate, pueden buscarme ahí, pero debo confesar que es muy científico. científico, Ujú, exactamente.
Entonces, dentro de nuestros planes está, por supuesto, comenzar a hacer cosas mucho más de difusión. Sí, porque nos falta tener eso. Sí, Pero, es que también la vida no da para todo, ¿no? no, Pero para eso estamos aquí, para que puedan conocer y que además quien se interese también y tenga los recursos, por ejemplo, gente de comunicación, de diseño, se acerquen y hagan diferentes objetos, mensajes derivados de lo que ustedes hacen. sí. Porque creo que todos tenemos que aportar algo, ¿no? Bueno, y cuéntame más, ahorita seguimos viendo todos tus fans que están por aquí, Abril Morales, Ángel, Daniel López, Alejandra S.M., Uriel González, Lili, también te mandan saludos de la Gracias. Universidad de Veracruz, te quieren mucho, das clases allá, asesorías No, o tenemos algo? colaboraciones con la Ah, veracruzana muy importantes, también con biólogos. Últimamente, ajá, pues, bueno, no últimamente, como prácticamente toda mi carrera, desde que me inicié en la fauna silvestre, mi contacto con los biólogos es muy sí, estrecho. claro. Si tuviera más vida, estudiaría biología. Yo también Porque hubiera estudiado biología después sí, de conocerlos a ustedes. Eso y antropología han sido de las dos cosas que dije, ¿cómo no estudié eso? Pero bueno, qué bueno claro, que todo se están ustedes complementa. y yo puedo platicar con ustedes, gracias al apoyo de la UAM. Y bueno, cuéntame, ¿qué más, qué hacemos nosotros como humanos que pueden incidir, primero en que se enfermen, Ujú. primero eso? Parece como que la gente piensa, pues yo no afecto en nada al ajolote porque yo incluso ni lo conozco, y eso no es cierto. Todas nuestras acciones influyen en alguna Ajá. forma en mantenerlo o no mantener a la especie viva. Si vas al baño, si generas residuos hídricos, esos residuos hídricos terminan en aguas residuales vertidas en los canales de Xochimilco, por Sí, ejemplo. porque no hay un Mm, drenaje controlado, ¿no? no, no, desafortunadamente ya no. La extracción del agua, no hago un uso racional del agua, desperdicio agua en la casa excesivamente haciendo n número de actividades. Bueno, pues esa agua viene de algunos sitios y de esos sitios están los cuerpos de agua naturales de la ciudad, como son los canales de Xochimilco. Entonces, si Ujú. el ajolote tiene menos hábitat para vivir, pues también tenemos una responsabilidad en ello. ¿Por qué? Porque hacemos un mal uso de los recursos, no los cuidamos lo suficiente. Es decir, desperdiciamos, contaminamos. Por ejemplo, hay cosas muy directas que no parecen tan visibles, pero pues la zona de Xochimilco se ha vuelto una zona muy Ujú. de diversión excesiva a veces, en cierta manera. La gente trata de ver la naturaleza y la cultura y termina eso en una fiesta masiva Sí. con un ruidero espantoso encima de la trajinera, y ese Y eso les ruido afecta a todas las no es un especies. ruido natural, por ejemplo, Claro. ¿no? Y ese ruido influye sobre los pocos ajolotes que puedan seguir viviendo ahí, Ujú. porque estas vibraciones sonoras pues llegan ahí, y de hecho no hay demasiados estudios, pero seguro existe un impacto sonoro. Ujú. Entonces, pues está el impacto del agua, el impacto sonoro, la escasez de agua, y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, si usamos el coche excesivamente, si seguimos contaminando, eso deriva en el llamado cambio climático que todos hemos vivido, por más que Ujú. no quieran creer en él. Tenemos demasiado calor, demasiado Sí. frío en algunas zonas, y estos cambios tan abruptos en la temperatura del planeta están haciendo que aparezcan enfermedades. Ujú. Hay una enfermedad muy devastadora para los anfibios en el mundo que se llama el hongo BD o Batrachocritium dendrobatidis, y es un hongo que ha aniquilado especies. Hay especies que ya no existen debido a este hongo, y ahora se sabe que muchas de estas enfermedades que se llaman emergentes, es decir, no existían y de Sí. repente aparecieron, están ligadas a estos cambios abruptos que hemos ocasionado en el planeta. Mm. Si de repente hace demasiado calor, de repente aparecen patógenos que antes no Que antes no sobrevivían, está. pero que Sí. ahora sí están. El calentamiento del agua. Ujú. A los ajolotes eso les afecta Sí, ellos viven en muchísimo. el frío y en lo oscurito. Son de aguas frías y de Ujú. repente hace demasiado calor por mucho tiempo en esta ciudad, y eso hace que tampoco sobrevivan bien o que no se reproduzcan en Exacto. las épocas en las que corresponde que ocurra Ajá. su reproducción. Incluso para tenerlos en buen estado necesitamos ponerles aires acondicionados. Eso es una cosa que yo no puedo Sí, y lograr estás en el haciendo el medio calentamiento silvestre. global por el... Claro, estoy tratando de mitigar en miniatura un calentamiento global, pero es que la idea es que yo regrese esta especie al medio silvestre. Ujú. Yo no puedo poner aires acondicionados en el medio silvestre. Sí. Entonces, a veces pensamos dejar de utilizar el coche algunos días a la semana, los combustibles fósiles, apagar las luces cuando salgo de la habitación. Ujú. Aunque parezca que no, esos
influyen sobre conservar el ajolote. Sí, me encantó mucho aquella película documental de Al Gore de La verdad incómoda, que fue una maravilla. Pero lo que más me gustó, más, es que al último en las letritas blancas, que ya se está despidiendo el documental, dice, tú puedes ayudar si apagas la luz de tu recámara cuando no la usas, si utilizas envases grandes para no comprar muchos chiquitos. Y si todos hacemos pequeñas cosas, sí podemos contribuir. No se necesita que vayamos y cambiemos todos los No. ventiladores del mundo. Este, pero es como detenerse un poco y observar, ¿no? ¿Qué sí puedo Y que no puedo. y qué no puedo? Claro. Y lo que puedo hacerlo para poder contribuir. Te siguen mandando saludos. Dice que eres una excelente profesora, que el tema es excelente, que se siente muy orgulloso Uriel González de haber sido tu alumno. Gracias, Uriel. Nosotros estamos muy orgullosos de que estén aquí escuchándonos. En esta charla de café dice Said Rodríguez que le manden un saludo a su profesor de anatomía, Gerardo. No sé quién es, pero Gerardo, un saludo. Gerardo. Saludos. De tu compañero. Bueno, oye, ¿cuánto pesa un ajolote? Así que dices, este ya es adulto, está para reproducirse. Bueno, también hay gorditos, flaquitos. Esa es una pregunta bien interesante. De hecho, quiero iniciar un servicio social como un proyecto de titulación para la condición corporal del ajolote, que increíblemente no existe un catálogo de condición corporal del ajolote. Sí. Para los veterinarios este es un término mucho más familiarizado, pero pensemos en un gato. Hay guías que te dicen, este gato está en un nivel 1, 2, 3, 4 o 5 de peso. Los perros igual. El ideal es el 3, el del 2 al 1 es demasiado delgado y algo está pasando, y del 4 al 5 también algo está pasando, está tendiendo o es obeso. Bueno, algo así necesitamos en el ajolote y no lo tenemos. Hace poquito precisamente caímos en cuenta con esto, con un proyecto de una alumna de Gaby, que nos hace falta tener una referencia y que debemos buscarlo. Pero en general los ajolotes, hay artículos en donde he leído que entre 60 y 70 gramos ya podrían considerarlos como un adulto apto para reproducirse. En realidad los ajolotes con los que trabajamos, para mí un peso ideal sería a partir de los 100 gramos, porque es el individuo en el que yo puedo hacer una buena anestesia, está en un buen tamaño de adulto, sé que tiene condiciones aptas para reproducirse y puedo tomar una buena muestra de sangre sin tener mayor riesgo. Pero pueden ser más pesados. O sea, tenemos ajolotes de más de 200 gramos. ¿Y por qué comen mucho? ¿Les está haciendo daño a algo? ¿Su intestino no funciona? ¿O por qué no alcanzan ese peso? Quizás sería... Es que hay varias condiciones que pueden hacer que no ganen suficiente peso. Por ejemplo, si es un ajolote mascota y la dieta no es... Los ajolotes tienen que adecuarse a su dieta. Nos ha pasado, hemos sabido de casos de ajolotes donde hicieron un cambio muy abrupto en la dieta. Son carnívoros, y les gusta comer ejemplares vivos. ¿No? Como el tubifex, como el que es bien bonito. Exacto. Pero de repente a quien lo tiene no compró a tiempo el tubi, se le murió el tubi, puede suceder, se pudre, exactamente, y de emergencia compra otro ingrediente. Peletizado o algo. Pellet, artemia, o incluso para tener el acuario más limpio y que se ensucie menos. Si no hacen un cambio regular, por pasos, y el ajolote empieza a comer un ingrediente con el cual no está habituado, se puede enfermar, puede producir problemas digestivos, y eso puede ocasionar una baja de peso. Hemos tenido algunos otros ejemplares que bajan de peso con la temporada del año. Otra vez, la temporada de calor no les hace bien. Nosotros vigilamos los pesos de nuestros ajolotes y de repente cuando le vuelve a tocar vigilancia y revisamos el registro, nos damos cuenta que tiene 10 gramos menos, 15 gramos menos que la última vez. La causa normalmente es, sufrió probablemente algún estrés. Si se calienta mucho el ambiente en el que están, por ejemplo, si no tienen aire acondicionado, entonces eso hace que bajen su consumo de alimento. El estrés térmico puede hacer que bajen el consumo de alimento. La mala calidad del alimento también podría ser el alimento menos deseable para ellos. El tubi en proceso de putrefacción está un poco vivo, pero se ve que cambió de color, la apariencia, quizá incluso tiene bacterias en crecimiento. No tiene tantas ganas de consumirlo y puede disminuir. Como cualquier ser vivo. Como cualquier ser vivo. O la época reproductiva. En los machos, cuando inicia la época reproductiva, el consumo de alimento baja. Están muy distraídos con las hormonas, los pobrecitos. Y entonces bajan de peso en épocas reproductivas los machos. Lo que es muy lindo es que todo ser vivo es muy similar a nosotros y eso creo que nos tardamos muchos años en darnos cuenta
que somos muy parecidos en muchas cosas y que estamos interrelacionados, Sí. ¿no? Sí. Antes como que siempre lo repito, pero no me canso. Veíamos como que la naturaleza estaba allá afuera en mi generación. Allá está lo que sucede en la naturaleza, pero no era parte de la conciencia humana. Sí, no Como lo que era veíamos para como nuestro algo uso, nuestro ¿no? o que influía en nosotros. Y que nosotros estábamos impactando en su transformación negativa además. Sí. Oye, bueno, ya me dijiste cuánto pesan. ¿Cuánto debe de medir un ajolote así como el que dijiste de 100 gramos? O Eh, ajolota, ¿eh? No estamos, tenemos que hacer la cuestión de género. ¿Ajolota o ajolote? ¿Cuánto deben de medir para decir está sano en una etapa reproductiva? Un adulto sano, más o menos de 100 gramos, desde la punta de la cabeza hasta la base de la cola, no, sin tomar en cuenta la cola, normalmente mide unos 100 milímetros, es decir, 10 centímetros. Si tomamos en cuenta la cola, las colas suelen ser muy largas si no están dañadas, porque de vez en cuando Ajá. suceden cosas y se dañan, pero si la cola está íntegra, sin lesiones, puede tener otros 10 centímetros más. Es decir, de la punta de la nariz a la punta de la cola tenemos un ajolote de 20 centímetros más o menos. Ah, ok. Como las reglas, un poquito Como más chiquita que la 2/3 regla de de la la primaria, regla de la primaria. ¿no? La que todos Sí. usamos. ¿Y estos ajolotes nacen machos y hembras? ¿O son Sí. como esas especies que de repente se cambian de sexo o se determina su sexo ¿no? En los cocodrilos puede suceder, por ejemplo, en la incubación, la temperatura determina si el cocodrilo va a nacer. Tú puedes modificar la temperatura de incubación y eso determinará el sexo del cocodrilo. Pero pero eso es un reptil. Pero en el caso de estos ajolotes, no. Desde que eclosionan del huevo, ellos ya tienen el sexo determinado. Es decir, el que va a ser hembra va a ser hembra y el que va a ser macho va a ser macho. Sin embargo, durante el primer año de vida, o sea, que no son adultos, sino los llamaremos juveniles, los juveniles no se puede ver. De hecho, ellos no tienen un dimorfismo sexual marcado. Esto significa que no es fácil distinguir quién es niña y quién es niño. Entonces, hasta que cumplen el año, todos se ven iguales. Es muy difícil ver quién es hembra y quién es macho, pero ya lo son. Ajá. Para saberlo, nada más es la manifestación nada más, física exactamente. de su Hasta sexo. que alcanzan la madurez sexual, hay algunas cosas que te dan indicios de quién es hembra y quién es macho. Por ejemplo, el macho suele ser más esbelto y la hembra suele tener como un abultamiento más en el abdomen, sobre todo porque el órgano reproductor empezó a crecer, o sea, la producción de huevos, y eso abarca mucho de la cavidad abdominal, entonces se ven como gorditas y los machos se ven como delgaditos. Y si los volteamos y vemos la cloaca, en el macho la cloaca es evidente, entre comillas, porque hasta que entran en la época reproductiva, de verdad es muy evidente. Pero si no están en época reproductiva, digamos que es como una pequeña protuberancia, un chichoncito. Y en la hembra es liso, liso, liso. Entonces, estas cosas nos pueden ayudar, pero a veces tenemos dudas si todavía no tienen digamos, el peso, el tamaño ideal. A veces algunos los dejamos con interrogante, pero eso no quiere decir que el sexo no esté determinado, solo quiere decir que yo en este momento no puedo observar físicamente sus todavía no características. detecto la característica. Cuéntanos, ellos tienen cortejo. Ay, es una cosa maravillosa. ¿Son novios? ¿Se enamoran entre ellos? Pues sí hay un cortejo. Los machos hacen un cortejo para atraer a las hembras, pero lo que no existe es la cópula. Es decir, no son animales en donde haya un proceso de cópula donde el macho fertiliza a la hembra a través de un contacto directo entre ellos. En realidad lo que sucede es que hace el macho el cortejo y una vez que lo hizo, el macho emite un pequeño saquito con las células masculinas y lo deja. Lo pone aquí, está, ¿no? Como un pequeño regalo. ¿Espermatóforos? Sí, exactamente. Sí, he aprendido. Y luego llega la hembra y dice, bueno, sí, yo te selecciono a ti. Entonces guapo, la hembra, tú me convienes, van a ser bonitos. Y entonces la hembra se acerca a este pequeño saquito, el espermatóforo, y con su cloaca lo succiona. Y lo introduce a sí misma. Entonces ellos en realidad nunca se tocaron. Ay, qué relación tan armoniosa. Es muy extraño. Sí. Y ya una vez que introduce el saquito la hembra a través de esta pequeña succión a través de la cloaca, pues ahí sí hay una fusión de gametos, ¿no? La célula masculina se fusiona con la célula femenina, la hembra produce los huevos ya fertilizados. ¿Cuánto se tarda entre que succiona su cloaca y se da la puesta de los huevos? Ya los puse adentro de mí, se concentra, se mezclan.
y sale el racimo hermosísimo. Es un racimo como de uvas transparente, bellísimo. Transparente, Sí. eso es increíble. Ajá. Si mal no recuerdo, en un periodo de 20 días ya está la puesta de la hembra. Y entonces los huevos están colocados y se ve como lo describes Sí. precisamente. Los huevos son pequeñas esferitas transparentes donde se ve dentro el pequeño ajolote. Se puede ver a Sí, través es de él y maravilloso. se observa el ajolote. Sí, lo ves crecer, crecer, Sí, crecer. Es bien bonito. es muy ¿Y bonito. cuántos tiene de huevos? Una barbaridad. Más o menos. Una mujer fértil, guapa, Sin en problema buen podría haber peso. una puesta de 500 huevos. No me Sí, digas. sin mayor problema. Hay algunas Ajá. referencias donde he leído que hay puestas escasas de 100 huevos, que no es Ujú. lo que yo normalmente, bueno, no lo hago porque esa es una parte que hacen los biólogos de CIVAC, pero 100 sería quizá la cifra mínima, 500, y hay por ahí también alguien más que escuché que decían que podía poner hasta 1000 huevos. Eso no lo he visto, No lo has pero visto. digamos que 500 está bien. Pero Ajá. digamos, como el 20% va a sobrevivir, ¿eh? Ah, a eso iba. Sí. ¿Qué haces con 500 ajolotes? ¿Y cada cuándo ponen? Pueden inducirse, si la temperatura, bueno, si las condiciones del ambiente lo perciben, puede haber más de 2 reproducciones al año, Ujú, aunque la temporada ideal es la temporada de invierno. ujú. En CIVAC, por ejemplo, los biólogos que han hecho cosas maravillosas a lo largo del tiempo han logrado inducir la reproducción a lo largo del año, porque depende de que la temperatura del agua baje. Es cuando el ajolote, las hormonas le dicen, este es el momento en que hay que reproducirnos. Ajá. Entonces, los biólogos en CIVAC logran enfriar Ujú. los acuarios y ahí es cuando viene nuevamente, o sea, el proceso de reproducción. Entonces, Ujú. pues un ajolote podrían reproducirlo quizá 3 veces al año. Sí, un saludo a Arturo Vergara, Sí, a a Olín Olín, y al doctor Ocampo que que están hacen, en eso y que cuidan a los ajolotes. hacen un trabajo Hacen un trabajo maravilloso, con muy bellísimo, pocas con muy manos. pocos recursos, pero con un compromiso impresionante. Fíjate que nos dice Ser Agustín. De hecho, el día después de que fuimos al CIVAC, le comenté a un tío y me dijo que no solo se estaban convirtiendo en especie en peligro de extinción para los ajolotes, es que se alimentan de un árbol que abundaba por los canales de Xochimilco, pero hubo una plaga en los canales hace un tiempo y liberaron una carpa que no era de la zona Sí. y esta se alimentaba de la raíz de esos árboles. Qué triste, se Es llaman una, ahuejotes, sí. Agustín. Ah, Son los árboles que le dan sentido a la estructura de la chinampa, que es la porción de tierra. Gracias por tu comentario. Mariana Landa dice que vivan los ajolotes. Nora Rojas, un Ay, saludo a la Nora. querida Nora Rojas. Dice saludos y muy orgullosa de contar con elementos como la doctora Claudia en el Departamento de Producción Agrícola Ay, y muchas Animal. gracias. Adriana Vázquez nos dice que sí existe la obesidad en los ajolotes. Bueno, ya comentamos Queremos algo, descubrirlo. pero No podría decir que he visto uno obeso. En realidad ajá, necesito ir a explorar con la gente que tiene ajolotes de mascota, porque los que están en sí, CIVAC están controlados. pues, tienen buenas condiciones corporales y nunca he visto uno que yo podría decir, este es obeso, no. Adriana, tienes una labor ahí para hacer una investigación o si tienes a alguien cercano, dile que ese es un nicho de Necesitamos oportunidad ajolotes. A para ver poder si hacer nos han logrado investigación. engordar como Sí, mascotas. dice Lili, me encanta que hables sobre el cambio climático y lo que debemos hacer para que los ajolotes sigan reproduciéndose. Carla Guerrero nos dice, ¿es verdad que se convierten en salamandra cuando algo en su hábitat cambia? Diles, diles. A ver, la especie Ambistoma mexicanum en particular es una especie que se conoce como neoténica o que hace neotenia. La neotenia significa que en realidad de manera natural nunca alcanza el estado de salamandra, es decir, el anfibio que sale del agua y camina sobre el suelo. Pero eso es una particularidad de Ambistoma mexicanum. Pero bajo ciertas condiciones muy estresantes y también bajo ciertas condiciones de laboratorio, sí han logrado estimularlo hacia volverse salamandra. Es decir, hacia que pueda caminar y perder las branquias, porque es una característica de volverse salamandra, perder las branquias. Pero esto no es bueno para él porque en realidad en cuanto hace la conversión a salamandra, se muere al poco tiempo. Pues sí, no está hecho para No eso. es la naturaleza de esta especie. Exacto. La naturaleza de esta especie es permanecer siempre en el agua. Oye, y estos ajolotes también es algo que me preguntan. El ajolote es un ambistoma Sí, y hay muchos tipos de ambistoma, sí, tigrillos, tigrino, hay varios, ajá, ¿no? sí. Y entonces, pero este ambistoma mexicanum solo se da en esta región de los canales de Xochimilco. Bueno,
Chalco y Tláhuac. Bueno, sí, todo lo que era el Todo eso. sistema Ajá. hídrico de la zona que todavía queda, Sí. ¿no? Y ese mistoma mexicanum es el único que si pierde alguna parte o alguna cosa se regenera, o todos los otros amistoma también tienen esta particularidad, porque he sabido que el amistoma mexicanum, incluso si se daña el corazón, Así. puede recuperarse sin ninguna señal de que pasó algo, a Sí. diferencia que nosotros nos da un infarto y queda ahí para siempre el registro de un infarto. Sí, no es el único. Los achoques pueden hacerlo también. Quizá podríamos decir que este es el más estudiado y es en el que más se ha probado en cuántos tejidos se pueden regenerar eficientemente. Pero también los demás amistomas, hay especies que sí se convierten a salamandras, tienen la capacidad regenerativa hasta antes de convertirse en salamandras. Cuando ya se convierten en salamandras es como la particularidad de ya no puedo regenerar eficientemente los tejidos que he perdido. Entonces, en esta especie es en el que sí sabemos porque ha habido diversos estudios donde han experimentado o han visto de manera natural donde pierden una extremidad y se regenera. Hay regeneración en encéfalo, hay regeneración en corazón. En el cerebro, en las neuronas cerebrales. Es una maravilla. impresionante. Sí, que en neurología y en estos espacios que estudian el cerebro han estado estudiando al ajolote para saber qué pasa, para ver si podemos atender, tengo entendido, el Alzheimer o la demencia senil, que se nos van muriendo ciertas partes. En descubrir cómo sucede específicamente esto podría estar la clave para resolver muchas otras enfermedades de nosotros. De las degenerativas. De las degenerativas, donde perdemos células y no tenemos capacidad para regenerarlas. Ojalá hubiera algo para cuando pierdes la parte fértil. La charla que tuvimos con la doctora Cabeza, cuando nos dice, pierdes las hormonas después de la menopausia y vas a vivir casi la mitad de tu vida sin esas hormonas que deterioran todo lo demás. Ojalá y se pudiera hacer algo. Ajolote, a lo mejor nos puedes decir algo. Investigadores, pónganse a estudiarlo más para que podamos saber más cosas. Mira, aquí nos pregunta, Nadia Rocha te manda saludos desde Argentina. Saludos, Nadia, saludos a todos. Es egresada de Guam. ¿De veras? Sí, Uy, nos tienes que decir qué haces para poderte entrevistar, aunque sea en Zoom, sería una maravilla, porque tenemos varios egresados que hacen cosas súper bonitas y bien comprometidas en el mundo. Entonces, comunícate con nosotros, Nadia Rocha. El correo es divulgacionciencia@correo.soc.uam.mx. Si no, te puedes meter aquí al chat y vemos los mensajes. O bien por Messenger. Alejandra S.E. dice, doctora, felicidades por su charla. ¿Hay alguna enfermedad que se transmita al humano por parte de los ajolotes? Vamos a la zoonosis. Muy bien. Bueno, las zoonosis son aquellas enfermedades que pueden transmitirse desde el animal hacia el humano o a la inversa, desde el humano hacia el animal. También eso es bien importante recalcar. Eso está padrísimo. Siempre se los digo a mis estudiantes porque está muy mal, es que somos muy antropocéntricos. Totalmente. Los humanos pensamos que todo va contra nosotros y nosotros también vamos contra ellos. Entonces, la zoonosis va en ambos sentidos. Puede ir. Es un sesgo narcisista que tenemos los humanos, pero bueno, pues sigamos. Y hasta la fecha no hay ningún patógeno que se haya demostrado que el origen es el ajolote y que ha saltado al humano y que ha ocasionado enfermedades. Sin embargo, no estamos exentos de ellos. Podría suceder en algún momento. Casi siempre podría suceder en los humanos que tienen un acercamiento muy estrecho con los ajolotes, que son biólogos que los manipulan o veterinarios que los manipulan, pero no es tan sencillo que ocurra porque las zoonosis ocurren con mucha mayor facilidad con los animales con los que estamos más cercanos genéticamente. Entre más se parezcan a nosotros, más probabilidades hay de que el patógeno pase. De los primates hacia nosotros, pues en general debemos temer de todo lo que ellos tengan, porque como somos tan parecidos, el patógeno tendría poca dificultad en adaptarse. Los cerdos también es otro donde fácilmente podría saltar, pero conforme se va alejando el animal de lo que somos nosotros, el patógeno cuesta más trabajo que se adapte, porque los organismos somos distintos. Entonces, es complicado y yo creo que ahí está una de las razones por las que nadie ha enfermado pero no es imposible, ¿no? Sí debemos estar conscientes que siempre hay posibilidades. Claro, y entonces, aparte de la salmonela, ¿qué otra enfermedad vemos?
en el ajolote. Bueno, punto y aparte, la especie de salmonela que se ha encontrado en el ajolote hasta el momento no se ha asociado con enfermedad en el humano. Es una salmonela muy propia de él y de otros organismos acuáticos. Ya se había aislado en peces y hasta ahora no es, digamos, del componente humano. Hay muchas salmonelas y esta no nos ha enfermado, ¿no? Otras enfermedades que hay en el ajolote. Bueno, hay otra bacteria que al mismo tiempo se encontró en el estudio de la salmonela que se llama Aeromonas y causa un padecimiento que es septicemia. Han muerto, de hecho, de forma muy súbita estos animales con pocos signos previos antes de encontrarlos muertos. Y otra que, digamos, esta me corresponde mucho más, que no podría llamar la enfermedad, pero son gusanos, son helmintos de tubo digestivo. Tengo unas alumnas también trabajando con ellos. Parece trabalenguas, pero se llama... Escherichia coli o esas no, cosas, ¿no? es Cabaudovolvania, el nombre del género del gusanito que estamos encontrando últimamente. Y es un género que ya se había reportado en otros ambistomas. No en mexicano, pero en otros ambistomas ya se había reportado. Por ejemplo, en la ambistoma lermanensis ya había un reporte de este género de gusanos. Pero hasta la fecha, el estudio del doctor Osvaldo, que es quien hizo una investigación como parte de su doctorado de qué se mueren los ajolotes, él encontró que la enfermedad parasitaria es como el 2% de las causas a las que se les puede atribuir la causa de muerte. Las más importantes son bacterianas. Y tenemos otro parásito que está trabajando otra alumna que se llama Nancy, que se llama tricodina. Tricodina es un protozoario, pero que parece como un disco maligno lleno de espinas alrededor, que en los peces de producción causa problemas externos importantes, sobre todo a nivel de branquias. Y nosotros ya lo encontramos en el ajolote, pero en ninguno de los ajolotes de donde hemos logrado diagnosticar tricodina hay enfermedad. Porque, digamos, hay un balance muy delicado entre que el organismo, llámese parásito, virus, bacteria, sea bueno o malo, o lo que conocemos como un simbionte, es decir, a lo mejor le están ayudando. Sí. Y de hecho la tricodina naturalmente se alimenta de bacterias de la piel, de hongos de la piel, y entonces parece que le ayuda al ajolote. Pero en el caso de los peces, cuando los peces se estresan mucho, por ejemplo en las piscifactorías, donde hay demasiados individuos por metro cuadrado, los animales se estresan mucho, las condiciones del agua son de muy mala calidad y en ese momento este parásito se empieza a sobrereproducir y empieza a causar enfermedad. Entonces, digamos que directamente no siempre son los que ocasionan la enfermedad, sino que a veces nosotros les damos las condiciones, deterioramos un poco el cuerpo de nuestro animal y en ese momento este patógeno que no lo era, sí se convierte en algo que podría dañarlos. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre, porque has mencionado varias veces cuando los tienen de mascota, Sí. si alguien lo tiene de mascota, su agua debería de ser muy similar a la que está en el canal, Sí. aunque no se vea bonita. Aunque no se vea bonito. Es que está verde. Sí. Así como el ajolote es oscuro, ¿no? Sí. Pero bueno, el agua es oscura, es verde, pareciera mal. Me acuerdo que las doctoras Gabriela Garza y María Elena Castellanos, que son las rotíferas que les llamo, decían, es que lo maravilloso de esa agua verde es que tiene mucha vida biológica. Claro, no es vida para que nades, ni para que te pongas a bucear y veas transparente pescaditos de colores. No. Es otra característica natural de ese entorno. Dice, entonces es maravilloso ir a estudiar esa agua porque tiene mucha vida biológica. Pero no te metas a nadar ahí, no es para nadar. ¿No? No. Porque todo tiene que estar adaptado a lo que a nosotros nos haga bien. Claro. Entonces, bueno, el caso es que estos maravillosos ajolotitos, ustedes los estudian, se me hace genial. Y ahorita te voy a hacer una pregunta. Antes te voy a decir que María del Carmen Carmona Mociño te manda saludos desde África, Safari, me imagino, ¿no? Sí. ¿Esto está en Puebla? Sí, en Puebla. En Puebla, sí. Es que trabajamos con los ambistomas de Alchichica. Africam Safari tiene un proyecto de investigación con ambistoma, pero ambistoma, si mal no recuerdo, es Taylori, a ver si no me equivoqué, que es el ambistoma de Alchichica, que también es una especie endémica. Entonces colaboramos para un gusanito. Okay. Oye, ¿los ajolotes del Museo del Ajolote?
¿Ustedes tienen alguna Sí, intervención? A el ver, de cuéntanos. Chapultepec. Sí, claro, porque todo Sí, el mundo sabe del Museo del Ajolote. sí. ¿Quién puso ese museo? Ah, ¿A quién se le ocurrió y de qué manera ustedes han intervenido como investigadores para ese museo, si es que lo han bueno, hecho? no como investigadores, pero colaboramos y tenemos alumnos de veterinaria haciendo horas de servicio en el Amphibium. El Museo del Ajolote, pues fue un proyecto de la antigua jefa de gobierno de la Ciudad de Ujú. México y pues las casualidades de la vida llevaron a que uno de los veterinarios que da clases aquí en UAM, el doctor Fernando Fernando Gual, Gual, que lo entrevistamos hace un tiempo exactamente, sobre... fuera el Ajá. director del zoológico, sigue siendo el director del zoológico. Y parte de la colaboración, porque de hecho debo agradecerle al doctor Wall estar en el mundo de los ajolotes. Yo Ah, llegué a mi primer ajolote eso te iba a con el preguntar. doctor Wall, Ajá. con una alumna, Adriana, que creo que nos está viendo. Y Fernando y Adriana tenían un proyecto muy bonito con ajolotes. De hecho, Adriana desde la licenciatura estuvo trabajando con los ajolotes. Y entonces un día llegaron algunos alumnos y tenían una muestra de heces y me dijeron, oye, puedes buscarle parásitos. Y yo decía, Dios mío, no trabajo con anfibios, no sé, pero bueno, pues Ajá. vamos a hacer lo mismo que hago con otros animales. Y Ujú. había parásitos, ¿no? Y de hecho había un parásito que es bastante conocido para el grupo de los animales en sistemas de producción, que son coccidiosis. Y decía, sí tienen. A partir de ahí me involucré en el proyecto de Adriana, participé como su codirectora en la tesis y bueno, pues establecimos la relación con el CIVAC, Ujú. con el doctor Wall. Luego el doctor Wall, digamos, está de préstamo en el zoológico Ujú. como director. Tuvieron el proyecto De del la... museo, del Ujú. Amphibium, y pues a través de él entiendo que los biólogos de CIVAC, que son expertos en los procesos de reproducción, pues también fueron calados allá. La bióloga Ujú. Olin está trabajando allá coordinando el Amphibium. Ujú. Y no tengo proyecto de investigación directamente con ellos, pero tengo alumnos en proceso de formación en la parte práctica del módulo que imparto, que son enfermedades infecciosas y parasitarias, que hacen horas precisamente Qué dirigidas bonito. al cuidado, al mantenimiento, y de hecho afortunadamente tienen manejo de tratamiento de algunas patologías que se suelen presentar allá no tienen demasiadas, entonces tampoco es que No. puedan profundizar en una medicina interna, Ajá. afortunadamente, pero sí tenemos una colaboración directa con Sí, quería ellos. mencionar eso precisamente Sí. porque pues uno de nuestros profesores está a cargo de este zoológico, tuvo que ver con que se potenciara el interés en Sí. hacer este museo y varios de los individuos del Ah, CIVAC claro, también están allá. fueron puestos en este museo Sí. para mostrarse. Entonces hay hijitos del CIVAC Sí, de sí. la UAM Xochimilco ahí Allá. en el Museo del Ajolote para cuando vayan, salúdenlos y digan, mando saludos a todos los de la UAM Xochimilco. Dice Chris Gesk, hola, excelente charla, gracias. Dice, bióloga de UAM Xochimilco trabajando en un ajolotario y con una pregunta, ¿hasta qué punto es normal un ajolote gordito? ¿Se puede relacionar con problemas digestivos? Es que en CIPAC, Ujú. como mencioné hace ratito, nunca he tenido un individuo que yo pudiera clasificar como este individuo está gordito, porque el objetivo de CIVAC en realidad es reproducir ajolotes con la intención de que en algún momento, que ya se ha hecho, pero se vuelva a hacer, Ujú. se reintegren a su hábitat. Ujú. Entonces, de hecho, las condiciones en las que CIVAC cría no favorecen que pudiera aparecer un proceso de obesidad, Ujú. porque de hecho lo que se selecciona son especímenes que puedan tener características para poder sobrevivir otra vez en el cuerpo de agua, pues desafortunadamente en las condiciones como se encuentra en este Sí. momento, contaminado, eutroficado, y con el ruido y con el impacto que sigue teniendo y que difícilmente va a dejar Ujú. de tener. Entonces no tenemos un ajolote Pero, obeso pero esta línea de investigación que dices que así de, está pendiente, hay muchos ajolotarios, sí, ¿no? Turísticos, turísticos. que sería muy interesante hacer un estudio ahí para poder abordar La parte de la esta obesidad, parte de la sí. obesidad o la falta de nutrición del ajolote, que también puede ser la otra, ¿no? Sí, Que también no tenga deberíamos las... diferenciar entre si verdad estás viendo un ajolote obeso, estás viendo una hembra que en algún momento podría parecerles que es una hembra obesa y en realidad solo es una Así hembra que ha es. alcanzado la etapa reproductiva y que simple y sencillamente tiene la cavidad repleta de células Ujú. fértiles, ¿no? O sea, los ovarios repletos Sí. de huevos. Este,
Y también hay algunos otros procesos patológicos que espero que no los tengan, pero que sí hemos visto que existen, como el edema. Y el edema podría hacer parecer que tiene obesidad, pero en realidad no es un acúmulo de grasa, es un acúmulo de líquidos en ciertos espacios corporales. Claro. Entonces, es difícil. Ay, Claudia, tenemos mucho que platicar, Ay. pero bueno, estamos muy bien en estos minutos porque te quiero preguntar, Sí. te fuiste a comentar que conociste a los ajolotes o involucrarte en esto con Fernando Gual, pero tú ibas caminando por la calle cuando estabas en la prepa y dijiste, voy a ser veterinaria para, o no, o a lo mejor querías ser psicóloga y algo pasó y te llevó a la veterinaria. ¿Cómo decidiste meterte en este mundo? Siempre quise ser veterinaria. ¿Ah, sí? En realidad, mi respuesta desde niña, sí, siempre quise ser veterinaria. Cuando llegué a la prepa fue un proceso difícil porque la Ay, gente sí, te te dice un presionan montón de mucho. cosas, pero Sí. no me refiero a mis papás. Mis Ah, papás en general siempre me apoyaron. Hubo muy pocos comentarios relacionados con, ya lo pensaste bien. En realidad nunca hubo presión por parte de mi familia, pero hubo presión por parte de mis profesores y por parte de mis compañeros desde... Ay, es que, ¿cómo vas a ser veterinaria si eres tan sensible al sufrimiento animal? Donde hacían sí. un poco salvajadas en la prepa. Ay, sí. En la O secundaria. profesores que me decían comentarios terribles, así que ahora que soy veterinaria digo, de veras no tenía ni idea de lo que es el mundo veterinario, como de, Ajá. yo te veo más capacidad que para ser veterinaria. O sea, no tienen ni idea de Para lo ser difícil de educadora. que es ser un veterinario. Sí. Es muy complicado. Entonces, yo siempre quise ser veterinaria porque siempre he tenido un apego muy fuerte con los animales. No sé si es porque mi papá, que era de Veracruz y que creció en un ambiente con muchos más animales, una pequeña granja en el patio de atrás, me llenó de animales y entonces tuve conejos desde niña y por supuesto tuve perros y pues éramos medio como recogedores de animales también a veces y bueno, mi mamá, pobrecilla, ¿cómo no? ¿Cómo me ha aguantado? Y a mis hermanos, que todos somos súper animaleros, pero el contacto con los animales siempre fue muy estrecho, nunca hubo una prohibición como de no toques los animales, siempre fue muy cercano. Y cuando llegó el momento de decidir que iba a ir a la universidad, yo iba muy directo a, tengo que ser veterinaria, ¿no? Entonces, en realidad nunca hubo duda sobre a dedicarme Y por entonces esto. te fuiste a las patologías. Ah, no, eso sí fue diferente. A ver, ¿qué pasó? No. Rápido. En realidad, mi área de especialidad es la parasitología, ¿no? Me dedico a las enfermedades, enseño sobre enfermedades, participo en un grupo de investigación en donde trabajamos enfermedades virales, bacterianas, parasitarias, pero lo mío es la parasitología. Entonces, cuando terminé la licenciatura, dije, bueno, es que quiero estudiar una maestría y quiero llegar al doctorado en algún momento. Sí quería ser investigadora. Entré a la maestría con un proyecto que no se realizó, era un proyecto de fauna silvestre con una asesora que no fue lo mejor que me pasó, pero digamos, las cosas se fueron presentando de esa manera. Me ofreció un proyecto que al final no existió, con unos animales silvestres que no participaron, y terminé formando en compañía de otros profesores que conocí en el camino maravillosos, un proyecto, digamos, por mi lado, ¿no? Sí, y trabajé con coyotes en la maestría. Y en realidad, aunque entré al departamento de fauna silvestre para hacer la maestría, los que en realidad me adoptaron fueron los de parasitología, porque todas las muestras de coyotes se iban a procesar para búsqueda de parásitos. Y yo terminé en realidad en el departamento de parasitología, con la que fue mi mamá académica, con la que sigue siendo mi mamá académica, la doctora Evangelina Romero, le mando un saludo muy cariñoso. Y entonces me empecé a formar como parasitóloga. Empecé a aprender de parásitos de animales domésticos, pero ella me dejaba expresarme a lo que yo quisiera. Me decía, bueno, pues aquí está el laboratorio, entonces puedes cumplir tus funciones, pero si te queda tiempo, adelante, procésala. Y entonces yo llevaba muestras de todo. También ella fue otra mamá que me aguantó en la vida con todo y que me siguió en mis locuras. Y a veces decía, bueno, yo no he procesado de esto, pero pues vamos a hacerlo, ¿no? Y con ella empecé a desenvolverme como parasitóloga de fauna silvestre y gracias a ella empecé a relacionarme con biólogos, helmintólogos, David Osorio, mi papá académico de la helmintología. Y entonces terminé en los institutos de biología, instituto de ecología y digamos de ahí seguí, ¿no? En el camino. O sea, me convertí en parasitóloga, pero eso sí, nunca pensé serlo. Nunca pensé en convertirme en parasitóloga. Los parásitos llegaron a mi vida por casualidad y no me dejaron. Ajá, qué bonito. Yo te agradezco muchísimo
primero la pasión que tienes por lo que haces, porque eso se transmite y se Gracias. contagia, y eso es muy lindo. Desde que te conocí me dije, no, yo tengo que platicar con esta mujer y compartirlo a través de lo que es el proyecto de divulgación. Y te agradezco mucho esta charla Gracias. porque esto permite que quien la pueda ver sepa que cuando se encuentran con algo que les apasiona, se vuelve un propósito en la vida. No solo hacerlo, sino cómo intervengo para mejorar Sí. la vida, no solo de la especie, como es este caso de los animales que tienen parásitos, sino del ser humano. Cuando tú compartes, bueno, a mí me hace ver que estoy en lo cierto de no tener un ajolote de mascota. Ah. Ya están bien donde tienen que estar, Sí. o bien en un laboratorio donde cuidan que estén en mejores condiciones, o que se estudie o que se preserve y se conserve Claro. su especie. Pero me voy a tener que despedir. Ah, dice Adriana Vázquez Ah. que también se ha visto opalina. Es otro protozoario. Es otro protozoario. Sí. Ah. Hemos encontrado opalina en las heces, pero en opalina también existe lo que les platiqué con la tricodina que vive encima. Hay un poco de debate entre que lo esté encontrando no significa que sea un patógeno, porque los ajolotes tienen una microbiota muy compleja y cuando yo reviso sus heces, yo encuentro un montón de cosas. De hecho, si las reviso en fresco, la vida nada en el microscopio. Y no puedo decir que todo lo que estoy observando es algo que le está haciendo daño, porque más bien mucho de lo que estamos observando forma parte de su microbiota y quitárselo podría ser un error. Por eso necesitamos primero identificarlo y luego saber si está asociado a lesiones, Claro. porque si está y no están las lesiones, probablemente es una cosa natural del ajolote que vive en él y que le ayuda para algo, para el proceso digestivo, para combatir el establecimiento de otro patógeno. Sí, Entonces, en el caso de opalina, sí la hemos encontrado, pero no la hemos considerado como patógeno porque ninguno de nuestros ajolotes tiene patología asociada a su presencia. Contestada la pregunta, bueno, no era pregunta, era un comentario, pero ya supimos más de la opalina. Yo la opalina que conozco es el papel opalina, porque como estudié diseño, es uno de los papeles que usamos para imprimir constancias, porque es muy blanco y es muy puro. No, pero ve qué bonito saber que los términos, un término, es el mismo nombre, se le da diferentes cosas, en dos campos absolutamente diferentes. Pues bueno, me voy a tener que despedir de quienes nos han estado acompañando. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Gracias, Claudia, por tu pasión, por platicarnos todo esto tan bonito y tan entusiasta. De veras, yo desde que te conocí dije, yo la quiero que sea mi amiga. Y bueno, pero empecemos por una charla de divulgación. Me despido de todos los que han estado aquí, me despido y agradezco muchísimo a ti, Claudia, al doctor Ocampo, que me hizo favor de presentarte, a todo tu equipo con el que trabajas, de tus alumnas, que también están bien emocionadas con lo que hacen, y sobre todo a Alejandro Gaspar, quien es el jefe de la Unidad de Comunicación e Identidad Institucional, y a todo su equipo, Samantha, que apoyan para que se haga este programa, a Emanuel, que recién se ha integrado al equipo, a la maestra Marta Flores, quien es la coordinadora de extensión universitaria, a la maestra Angélica Buendía, nuestra secretaria de unidad, y a nuestro rector, el doctor Javier Soria López, quien es el rector de la unidad Xochimilco, por apoyar el proyecto de divulgación de la ciencia de esta unidad Xochimilco de la UAM. Pues muchas gracias, pero antes nada más les aviso que el próximo martes, después de que se vayan de un puente muy rico, porque el 20 de noviembre no hay clase, nos volvemos a ver en este espacio, pero vamos a hablar de otra cosa. Esto de la discriminación por edad. ¿Qué son los viejismos? ¿No? Cuando eres viejo, vas a llegar a viejo, ¿en qué circunstancia te encuentras social? Porque existen los viejismos, y de esto nos va a hablar otra de nuestras investigadoras de ciencias sociales, que es la doctora Miriam Calvillo. Los espero el próximo martes 21 a las 2 de la tarde por este mismo sitio. Muchas gracias y buenas tardes.